Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Y en América, la vida hecha el mar. Saludos, país, voz para el cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con una democracia real, con el pensamiento del padre de la patria, de Juan Pablo Duarte. Una entrega hoy especial. Vamos a conversar de un tema que no es usual tratarlo en la República Dominicana, el tema Centroamérica y los referentes de patria en Centroamérica. Las relaciones nuestras con los países centroamericanos y cómo en Centroamérica vibra la patria, los referentes que tienen, los vínculos nuestros con Centroamérica y el desconocimiento nuestro de la realidad centroamericana. Y yo no sé si en Centroamérica habrá también un desconocimiento de la realidad de la República Dominicana. Y hay que ver cómo en Centroamérica hacen o no política a partir de sus referentes nacionales, de sus referentes históricos. Porque en el caso nuestro, Duarte, conocido por toda parte, pero no asumido en la cotidianidad política para transformar la realidad social, económica, política, institucional de la República Dominicana. Hasta dónde Duarte constituye el referente necesario de los sectores abanderados de patria para transformar la sociedad dominicana. Entonces, ver en esa perspectiva de análisis qué pasa en Centroamérica. En Centroamérica, 5 países, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, en su mayoría asumen un referente como padre de la patria, Francisco Morazán. Pero además, en algunos actúan con otros referentes más inmediatos entre Francisco Morazán y la realidad de los últimos 40, 50 años en los países centroamericanos. En el caso nuestro, hasta dónde hemos estado asumiendo o a Duarte o a Luperón o más acá en el tiempo a Camaño. Entonces son de las cosas que hay que ir conversando, porque estos referentes nuestros no hacen parte en la esencia de los planes educativos o de la currícula de formación de los niños, de las niñas, de los adolescentes en la educación formal. Pero además, en la educación no tan formal y los medios de comunicación hay que verlo no solo como medios de información, de alguna manera son transmisores de valores, de conductas, de patrones culturales, y desde ahí también habría que ir sentando bases en el orden de los valores de la patria. Para esto entonces hemos invitado a un profesional de las ciencias agronómicas, a Radamés Urbáez, que ha estado trabajando hace muchos años en El Salvador y más recientemente en Honduras, pero que desde allí se desplaza a Nicaragua, a Guatemala y de alguna manera a Panamá y Costa Rica, y entonces conoce la idiosincrasia, los valores de patria de aquellos pueblos, de aquellos países y su vínculo con la República Dominicana. Urbáez, aunque es un agrónomo de profesión, en su vida profesional ha sido más que otra cosa un activista social a nivel de las comunidades rurales y entonces un organizador de las comunidades campesinas, tanto en el país, trabajando en ASO en su momento, como en Centroamérica. Así que vamos a conversar con Radamés Urbáez de esta cosa necesaria y de las cosas de la patria y de los referentes patrióticos en Centroamérica, pero sobre todo en su relación con la República Dominicana y cómo podemos hacer un ejercicio comparado en este sentido. Urbáez, este espacio, Voz para el Cambio, que es un programa que tiene un compromiso con los mejores intereses de la nación dominicana, pero además es un compromiso que tenemos con la solidaridad entre los pueblos, con los valores que tienen que ver con la soberanía de nuestro pueblo, con la autodeterminación. Y hablar de autodeterminación, esto pasa necesariamente por asumir una posición antiimperialista. No importa de qué tipo de imperio estamos hablando. Si el imperio es Norteamérica,
si el imperio es Francia, si el imperio es el inglés, o si el imperio pudiera ser eventualmente México, pudiera ser Cuba, pudiera ser Argentina, o pudiera ser Brasil, nuestro espacio tiene un compromiso de defensa de la autodeterminación de los pueblos. Por eso te hemos invitado, Urbáez, a que conversemos con el tema de Centroamérica. Urbáez, Centroamérica, República Dominicana, relación, identidad, vínculos, ¿cómo anda esto? Bueno, en el caso Centroamérica es, primero hay que ver algunos elementos históricos, incluso de la geografía. Se ha estado hablando incluso en los últimos tiempos de Mesoamérica, para utilizar un término en el contexto para colocarnos como los países del Caribe, como ya no como países del Caribe, sino como países de América, en este caso Mesoamérica, para referirse a toda tanto el área continental como el área insular. Esa relación de República Dominicana con Centroamérica, en principio lo que va a tener como relación es esa penetración de la música dominicana que llega y que la gente escucha en diversos países, y es lo que puede escuchar mínimamente de República Dominicana. Ya históricamente los vínculos políticos de República Dominicana con la presencia de Gregorio Urbano Gibber en los movimientos en Nicaragua, y posteriormente incluso el aporte de muchos dominicanos al proceso de la revolución nicaragüense, en la que hubo un aporte bastante significativo, y después una que otra participación de diferentes dominicanos que hacen vida en muchos de estos países. Pero en general no hay un desconocimiento. Prácticamente en muchos países de Centroamérica no se conoce Dominicana, y si se conoce algo de Dominicana está referido más a Santo Domingo. O sea, hay una es como si fuera una reducción de Santo Domingo al país. ¿Por Santo Domingo la ciudad capital o la isla? Te refieren a Santo Domingo, la ciudad capital, pero porque es lo que conocen, la referencia que tienen, referencia que en muchos casos viene por la relación de muchos centroamericanos que viven en Nueva York, y allí sí se conectan con muchos dominicanos, pero la mayor referencia que tienen es Santo Domingo. Urbáez, usted refería a la parte musical, de que la música nuestra se conoce en toda Centroamérica. Hablamos del merengue, de la bachata y de sus representantes, Johnny Ventura, Sergio Vargas y los bachateros, Frank Reyes y esto. ¿Hasta dónde la música nuestra ha permeado la sociedad centroamericana? Bueno, en principio con el merengue... No son ritmos dominantes de ninguna manera en Centroamérica, pero con mucha influencia. No, en este momento la bachata es ritmo dominante en todo Centroamérica. En todo Centroamérica. ¿Y bailan bachata? Dominante. Y claro, se baila bachata, pero más se escucha, porque en Centroamérica, excepto Panamá, generalmente no baila. Escucha música, pero generalmente no baila. Sí, Panamá. Pero usted es capitaleño de aquí, Radamés, ¿no? No, yo soy de Azua. Usted es azuano, pero en Azua bailan mucha bachata. Yo soy azuano. Se supone que usted vive en Centroamérica, usted es un maestro allí para enseñar a bailar bachata. Bueno, desde que tú estás en Centroamérica, lo primero que te identifican es como buen bailador, tanto de merengue como de bachata. Entonces, esa es un poco más la relación. Ahora, a nivel en esa parte, la balanza, digamos, cultural, para es un término, es favorable a la República Dominicana, porque aquí los ritmos centroamericanos y la música centroamericana casi no se escucha. Bueno, realmente es una balanza positiva para República Dominicana,
porque prácticamente tú vas a escuchar todos los ritmos dominicanos, casi todos los artistas dominicanos los vas a escuchar en Centroamérica, y porque además también tienen a Centroamérica como parte de un mercado y participan, pero no así en el caso de Centroamérica en relación a Dominicana. Lo que aquí pudo desarrollarse un poquito más y se escuchó fue la punta, con una sola canción, que en este caso Sopa de Caracol, que la punta es un ritmo de la población garífuna de Honduras. Es esta población, la población negra en Honduras, en la costa norte, que tiene varios ritmos africanos, y la punta es uno de estos ritmos, y fue lo que más nosotros pudimos escuchar. Esa canción Sopa de Caracol responde a un ritmo específico. A punta se llama punta el ritmo como se tal. llama punta. Radamés Urbáez, ingeniero agrónomo, dominicano, azuano. ¿Cómo llega a Centroamérica y desde cuándo está allí dando vueltas, trabajando por Centroamérica? Dígase El Salvador, Honduras y de alguna manera Nicaragua, Panamá. Bueno, llega como consultor a alguna institución. Ya desde muchos años, primero de los años 80, llegamos a Centroamérica, sobre todo para finales de los años 80, para un poquito para estudiar teología, ¿no? En Costa Rica, estudiar un poco de teología, y desde Costa Rica entonces pues visitar a muchos de los países de Centroamérica, sobre todo en esa dimensión social y pastoral, desde la iglesia católica. Eso me vincula a muchos centroamericanos, y sobre todo ahí surge la motivación de tener una relación mucho más cercana con El Salvador, que en ese momento estaba en guerra. Entonces llegamos al Salvador con una organización internacional para apoyar básicamente un proceso de producción, algo sencillo. En una comunidad hay un centro de nutrición, y entonces surge la preocupación de cómo ese centro de nutrición pueda tener un autoabastecimiento. Era un centro para recuperación de niños desnutridos. Entonces nuestro principal aporte fue pues generar un proceso de producción, en este caso producción orgánica, que permitiera que el centro fuera autosuficiente en alimentación para tener una mejor recuperación de los niños. Eso se hace junto a el acompañamiento a varias organizaciones ONG para promocionar el desarrollo agrícola, en este caso, digamos, en el marco de la situación de guerra. Y ya luego entonces, posterior en eso, me comunico también con Honduras, y empezamos también el movimiento ambiental, y entramos entonces a los demás países de Centroamérica desde la perspectiva de los problemas ambientales. Es decir, estuvo trabajando en El Salvador en el momento en que la sociedad estaba enfracada en la guerra, ¿no? En la situación de guerra. Y la presencia de un extranjero trabajando en una comunidad no llamó la atención o de los guerrilleros o del gobierno, es decir, de las partes enfrentadas, o ambas partes no se dieron cuenta que ahí había un extranjero trabajando en apoyo a la producción en una comunidad determinada, o si se dieron cuenta hubo reserva, es un agente, es un infiltrado, es un guerrillero, o es parte de la CIA. ¿Qué pasó ahí? ¿O no pasó nada? ¿O simplemente fue una presencia ignorada, desconocida? Bueno, me sorprende con la pregunta, porque evidentemente es un tema que no lo tenía un poco olvidado realmente, esas experiencias. Lo primero es que por nuestra tipología y por nuestra forma de hablar, nosotros nos parecemos mucho a los cubanos. Entonces, al yo llegar a El Salvador en las condiciones de guerra, la primera reacción, sobre todo del gobierno, es que llega un cubano.
y entonces en muchas de las comunidades tenía esas dificultades de que me relacionaban con un cubano y por tanto tenía ciertas dificultades. Con los grupos ya de la guerrilla, con sus problemas internos, generan pues situaciones un poquito difíciles, sobre todo con aquellos grupos que eran mucho más radical. A pesar de que estaba el frente, pues uno se encontraba con situaciones en las que si tú ibas a las comunidades y tenía una relación con uno de los grupos del frente, los otros grupos del frente pues te veían con cierta sospecha, ¿no? Y a veces la situación llegaba a momentos tan difíciles que podía implicar incluso un riesgo muy alto por las situaciones internas en conflicto. Pero a nivel de las comunidades no había mucho problema, porque en muchos casos las comunidades te protegían. Urbáez, en Centroamérica, 5 países, un padre de la patria, Francisco Morazán. ¿Cómo se entiende esto en Centroamérica y cómo los ciudadanos, la ciudadana centroamericana, tienen a Morazán como un referente en términos de las ideas, de la acción libertaria? En el caso nuestro, por ejemplo, que tenemos a Duarte, y hay una acción en la lucha por la independencia que es frente a Haití y no frente a España. En el caso de Centroamérica, de los 5 países que prácticamente obtienen su libertad de manera simultánea, prácticamente, y esta acción de independencia es frente a México y no frente a España o frente a Inglaterra. ¿Cómo explicamos esto? Lo primero es que en el caso de los dirigentes y los líderes en Centroamérica, tanto en la época de la colonia como posteriormente, un elemento importante era que cuando se presentaba cierta dificultad en uno de los países, o sea, en el caso por ejemplo de Morazán, que es hondureño, pero cuando se presentaba una situación de conflicto, había una tendencia a expatriarlo o a exiliarlo en otros países de Centroamérica. Que para esa época no eran países, no eran países, provincias. Sino eran provincias. Entonces eso hace que... ¿Provincia de qué? Sobre todo provincia de España. O sea, era el concepto de colonial que se tenía en ese momento, era que eran provincia de España. España había hecho una división provincial como la tiene a lo interno como la tenía a lo interno de... Pero cada provinciano tenían una identidad que lo vinculaba y lo diferenciaba de los otros. Y lo diferenciaba de los otros. Entonces ahí está la base de los países. Entonces, en función de los recursos económicos, los recursos naturales que existían en cada una de esos países. Entonces eso hacía que los líderes tuvieran entonces una vinculación con todas las provincias en principio, y en un momento determinado era exiliado a esa provincia y empezaba a hacer un trabajo desde ahí hacia su provincia, y eso en el caso de Morazán, entonces eso le va permitiendo rescatar la idea de la unión centroamericana, en el que se asume que todas las provincias debían tener y tener un estado fuerte. Sí, pero vamos por partes. Cuando Francisco Morazán trabaja esta parte de la lucha por la independencia, ya es una especie de líder en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, y su acción es por la independencia de una región, no de 5 países de manera particular, de manera separada. La independencia de una región que en ese momento había entonces la idea más fuerte de anexión, y se llegó a anexar las provincias, se llegaron a anexar a México. Entonces ahí surge la lucha para
evitar esa unión con México, que en este caso México prácticamente como un imperio. ¿Qué pudiera estar explicando si hay un padre de la patria que es Francisco Morazán, y entonces en Nicaragua, cuando surge un frente de lucha popular y por la vía militar para derrocar la tiranía, lo hacen con una denominación diferente, el Frente César Augusto Sandino, y surgen los sandinistas? En El Salvador, en su momento, cuando fundan otro frente de liberación popular por la vía militar, lo hacen con Farabundo Martín, que, digamos, la lectura nos queda clara de que uno fue el hombre que encabezó una resistencia en Nicaragua, el otro hizo lo propio en El Salvador. ¿Y en Honduras qué pasa? En Honduras, cuando Zelaya actúa, lo hace a partir del padre de la patria, Francisco Morazán, o simplemente como un liberal. ¿Cómo entender esta realidad centroamericana y los referentes de patria? Mira, primero, en el caso de Nicaragua, una cuestión importante es que se levanta a Sandino, porque Sandino expresa la lucha de resistencia contra la invasión norteamericana, contra las invasiones norteamericanas de la época de 1900 en adelante, ¿no? Y pero de alguna manera, en el caso de Sandino, levanta la idea de la Unión Centroamericana, y su lucha en Nicaragua no se circunscribe a Nicaragua. En el caso de Sandino va más allá, e incluso Sandino trasciende a muchos de los países de Centroamérica, trasciende al Salvador, porque, como te digo, en ese proceso en el que se conectan tanto líderes del Salvador, de Honduras, Guatemala. En el caso, por ejemplo, de Sandino, tenía en su fuerza tenía a todos estos de los diversos países. Por tanto, no solamente era luchar por esa independencia, esa liberación a lo interno de Nicaragua, sino que también estaba a lo interno de los demás países. Entonces, de alguna manera se levanta también la idea de Morazán, de que haya una unidad centroamericana, en este caso en contra del imperio norteamericano, o no más bien en contra, sino para, digamos, que esa unión tenga una posición más fuerte frente al imperio, no contra el imperio, sino para defenderse de las acciones del imperio. ¿Francisco Morazán era un hombre de ideas o simplemente fue un hombre de acción que asumió la lucha de la independencia de una región? ¿Cómo catalogar a Francisco Morazán desde la perspectiva histórica? En este caso, Morazán es todo un pensador que, aunque deja en muchos casos sus estudios para vincularse y sus intereses económicos, porque sí provenía de una familia comerciantes ahí en Honduras, pero en gran medida asume, incluso es un poeta, y entonces asume todo un pensamiento de el proceso de independencia y de libertad, y por tanto es un pensador en todo Centroamérica. No es aparte su vinculación también, que empieza como voluntario en el ejército, más que en estructuras organizativas, es el ejército la estructura de Morazán, y por eso en gran medida Morazán surge como un general. Un general antes de convertirse en un patriota. Es que empieza, primero entra como voluntario a procesos de lucha internos a nivel de Honduras, sobre todo en esa lucha contra la anexión a México,
y en ese proceso, pero inmediatamente entra como voluntario, entra y asume posiciones de militares en este caso. Radamés Urbáez, en los países de Centroamérica aparecen una que otra corriente que impugna la condición de padre de la patria de Morazán en algunos de los países, porque aquí tenemos corrientes que plantean que Duarte no es el verdadero padre de la patria. Hay quienes plantean que es Gregorio Luperón. El propio Gregorio Luperón habla de la primera independencia a la de 1821. En el caso de Centroamérica, la figura de Francisco Morazán es una figura respetada y universalmente aceptada en los 5 países. Sí es respetada la figura, sin embargo, en el caso, la independencia de Centroamérica es una independencia muy sui generis. O sea, no es propiamente una independencia que se da tan directa de España como el caso de República Dominicana, que se da una relación de independencia de Haití. O sea, entonces la acción libertaria de Morazán es reconocida en todo Centroamérica, y es reconocida como este gran líder y padre de la patria de Centroamérica. Ahora, hay diversas corrientes en ese sentido que rescatan también a la población indígena y a algunos los caciques, en el caso por ejemplo de Honduras, que resalta a Lempira como prácticamente como el padre de la patria en ese sentido. En Honduras. En Honduras. A pesar de que Morazán era hondureño. A pesar de que Morazán era hondureño, pero en realidad el proceso, lo que levanta Lempira es una rebelión contra España, que era así la acción colonial. Digamos que eso es una corriente que reivindica a Lempira como el padre de la patria. Pero en términos de la historiografía oficial, el padre de la patria es Morazán. El padre de la patria es Morazán. Y actualmente, incluso en el caso de Honduras, por ejemplo, actualmente hay 2 celebraciones de la independencia. O sea, el día, por ejemplo, o sea, el mismo 15 hay una, digamos, de independencia alternativa, una celebración alternativa que la está haciendo el Frente Nacional de Resistencia Popular, tratando de levantar una figura de Morazán más allá de lo tradicional. Muy bien, estamos conversando con Radamés Urbáez, un técnico dominicano, un activista social dominicano que se ha radicado en los últimos años en Centroamérica, en un momento en El Salvador, a final de los 80, retornó al país y estuvo trabajando en ASO en la parte de los temas ecológicos, la agricultura sostenible y este tipo de temas y de preocupaciones, y que últimamente lleva un par de años trabajando en Honduras. Vamos a una brevísima pausa y retornamos con temas de interés, con la vida en Centroamérica, los paradigmas y los vínculos con la República Dominicana. Vamos arriba y retornamos de inmediato. Cuba no es otra isla del Caribe. Cuba es la isla. Déjate llevar. Cubana de Aviación. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional.
pero igual